Hola, hola, vamos a empezar tema hoy y perdónenme que sea con gorra, es que de repente me dan ganas de ponerme gorra, siempre pues, pero no siempre me la pongo, pero estoy estrenando gorra de Don Gato y su pandilla. Bueno, solo por esta vez, discúlpenme. Ok, vamos a empezar. Dios se está moviendo y la pregunta siempre cuando Dios se mueve es ¿por qué y para qué se mueve Dios? Cuando Dios se mueve para hacer algo, es porque va a traer cambios. Es porque lo que ya hicimos llegó a un tope. Y ese tope al que llegó no le parece bien a Dios que siga como está. Quiere que hagamos algo más. Quiere que eh, entremos en otro movimiento, en una reforma, en una renovación. Entonces, esos movimientos, esos cambios que va a traer el mover de Dios, los va a traer para cambiar nuestros conceptos de vivir la vida cristiana, para que los cambios sean radicales, profundos, para que podamos entender, para que podamos adoptar esos cambios, para que entremos en shock y en choque con todas las formas viejas que aceptamos por años para expresar nuestro cristianismo, porque no podemos negar que el cristianismo pasa por etapas y que en algunas de esas etapas nos hemos alejado de lo que Dios quiere y no lo hemos hecho al estilo de vida correcto. Entonces, una de las cosas que más pueden obstruir el mover, el fluir de Dios en nosotros, en nuestra vida personal, espiritual, corporal, integral, es permitir que lo tradicional siga gobernando. Es que así se hacía y así se hace y así lo voy a seguir haciendo. Eh, si eso pasa, va a gobernar tu manera de pensar, va a gobernar tu manera de vivir y vas a dejar de expresar qué es lo que importa el modelo divino. Y si dejamos de expresar el modelo divino, entonces todo lo que hacemos ya se adapta a otras cosas que no es la Biblia, son nuestras ideas. Entonces, cíclicamente la iglesia se aleja del diseño y cíclicamente el Espíritu Santo viene a romper ese asunto. Entonces, cuando la iglesia se aleja del diseño y adopta las formas del hombre, una visitación del Espíritu Santo viene para que alguien escuche su voz y haga las reformas y comience, ¿no? Para cambiar conceptos predominantes en el sistema de gobierno, en las formas, en la expresión de la vida cristiana. El apóstol Pablo lo expresa así. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no te hagas a la forma del grupo, sino transformaos, haz al grupo a la forma tuya, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ese va a ser el tema de estos videos que siguen. Porque renovándose el entendimiento vas a comprobar con constancia y cada vez la voluntad de Dios agradable, buena, perfecta para ti. Pues vamos a analizar algunos ejemplos. Vénganse a Marcos capítulo 7, versos del 1 al 22. Esto lo vamos a dividir como en tres partes, ¿ok? Ahí del verso 1 al verso 22 lo vamos a dividir como en tres partes, versos del 1 al 8. Dice la escritura: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, las condenaban. No lo voy a leer todo porque necesito que tú lo hagas. Del verso del 1 al 8 de este Marcos 7, Jesús está hablando de la contaminación ceremonial. Del versos del 9 al 13, les decía, también bien invalidáis, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esta es una recriminación de Jesús del verso 9 al verso 13. Esto es lo que ustedes hacen por su tradición. Así lo hacen porque ustedes creen que así se debe de hacer. Luego, del verso 14 al 23, solo voy a leer como el principio. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Esta es la explicación sobre la contaminación, sobre la naturaleza de la contaminación y sobre la fuente de la contaminación. Tres partes. Ahora, otras tres. Ahí, en ese pasaje se dirige a tres grupos de personas. En el verso 6
a los líderes religiosos de su tiempo, que son los que lo critican y lo critican porque él quiere estos cambios. Él viene a estos cambios. Al pueblo, a la multitud, en el verso 14. Se dirige a tres públicos y abarca a los tres públicos al mismo tiempo. Y a los discípulos en el verso 18. Y Jesús, que es él en sí el fin de la ley, eso dice Romanos 10:4, él es el cumplimiento, el telos de la ley, rechaza en estos pasajes, en este pasaje, el legalismo para siempre. Entonces, la pregunta expresa de este pasaje es: ¿por qué Jesús y sus discípulos no cumplen con la tradición del pueblo, de los ancianos? No, fíjense bien, no se preguntó en este pasaje por qué no guardan la palabra, sino por qué no cumplen la tradición. Entonces hay gente que primero cumple con la tradición que cumplir con la palabra. Y esa es la primera pregunta que te tienes que hacer: ¿qué es lo más importante? Es que así es como lo hacíamos. No, ¿qué es lo más importante para ti? ¿La palabra o la tradición? Ahora, ¿qué era esa tradición y el espíritu que los animaba? No estoy diciendo que ustedes sean tradicionales, estoy diciendo que entramos en formatos que se hacen tradicionales porque no queremos seguir cambiando. Eso es lo que estoy diciendo. Y que el Espíritu Santo viene a choquear con esos formatos para que los puedas cambiar. Para que pueda fluir lo que Él quiere, seguir fluyendo. No que ya lo hiciste de una manera y lo sigues haciendo de la misma manera porque te funcionó. En el momento en que aquello que funcionó se hace de la misma manera porque funcionó, se puede convertir en una tradición. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿cuál era esa tradición que los animaba y que los llevaba? Miren, para los judíos la ley significaba dos cosas. Primero, los 10 mandamientos. Segundo, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. El Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El Pentateuco, sin lugar a dudas, contiene un número de reglas, de reglamentaciones, de normas, de instrucciones. Pero en cuestiones morales, el Pentateuco es una serie de grandes principios que deben de ser aplicados por la persona que los lee. La iglesia cristiana comete un error. Los cristianos cometemos un error cuando dejamos de vivir por principios y nos ocupamos de detalles, de definiciones, de reglamentaciones, para que la vida ya no sea formada, la vida cristiana sea formada, establecida por principios, sino por reglas. Aquí se debe de vestir así, aquí no debes de venir de esta manera, aquí esto, aquí, y la Biblia no dice eso. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, aunque el prójimo te caiga mal. Si el prójimo no es de tu... No, así no dice, esas son reglamentaciones. El principio es: amarás a tu prójimo, siembra y cosecha, etcétera. Ok, bueno, entonces vamos a hacer un resumen de lo que es la tradición para pescar el concepto, y ahí nos vamos a ir desarrollando. La tradición condena, dice el verso 2, a ver si lo tenemos, Marcos 7, dice: los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿No? La primera cosa es que la tradición condena. Los fariseos y escribas habían oído ya en Jerusalén la fama de Jesús y los milagros que Dios estaba haciendo por medio de él. Ahí échenle una leidita a Marcos capítulo 6, versos 35 al 36. Entonces, como ya habían oído de la fama, los fariseos viajaron desde Jerusalén a Genezaret para oír y para juzgar. Porque ellos, desde su punto de vista tradicional, ¿no? Habían viajado para ver lo que estaba pasando. Iban ya ellos con una actitud y una predisposición de hallar cualquier falta en Jesús y en sus discípulos para poder censurarla. Hay mucha gente que llega hacia la iglesia, hay mucha gente que llega a juzgar,
que llegan ya predispuestos, está muy fuerte, no me gusta, no es esto, ya van predispuestos. Entonces encontraron la falta, porque la andaban buscando, en el hecho de que los discípulos no se lavaban las manos. El problema no eran las manos sucias, sino las manos inmundas. No era un problema de higiene, era un problema de limpieza ceremonial. Antes de cada comida, tradición, entre un plato y otro, había que lavarse las manos, y eso debía de hacerse de una manera ya establecida. Jesús eh, estaba en contra de este tipo de exageraciones religiosas. O sea, comían la sopa, se lavaban las manos. Agarraban un pan, se lavaban las manos. Los religiosos de todos los tiempos siempre se aferran a la tradición. La respuesta de Jesús a los religiosos de todos los tiempos es una sola: hipócritas. La palabra hipócritas proviene de una palabra griega que es hipócrites, Hipokrites, hipócrites, que significa originalmente un actor de teatro. Alguien, o sea, yo voy a ver un actor de teatro y no es un ladrón el actor de teatro, está actuando. Es una actuación sin sinceridad, pues eso es lo que quiere decir. Un hipócrita es una vida que la veo actuar y que sé que no es sincera, que es falsa. La hipocresía es una actitud, es un problema tradicional adentro del hipócrita, de un problema de actitud en el corazón. La gente piensa, el hipócrita piensa: yo soy buena persona porque llevo a práctica los hechos, las cosas exteriores, sin importar la integridad del corazón. Gente que ayuna, que ora, pero no diezma. Gente que ayuna, que ora, pero no se habla con su familia. Gente que... La otra acusación de Jesús para los religiosos en su tiempo fue que los religiosos sustituían la palabra de Dios para guardar su propia tradición e invalidaban la palabra de Dios. Y elevaban los mandamientos del hombre por encima de la palabra de Dios. Esto está en el verso 8 al 12 de este pasaje que estamos estudiando, que es Marcos 7. Entonces, la gente religiosa no se termina porque se transmite generacionalmente. El estilo de vida, tú con cosas exteriores, entonces las cosas exteriores se van haciendo. Mi papá sí lo hacía, no importa que tuviera 2 señoras, no importa que, ¿no? La misma forma de pensar, pero cada generación va superando al maestro, ¿no? El discípulo supera al maestro. Léale por ahí en Mateo 23:15. Entonces, del versículo 14 al versículo 23, el Señor Jesucristo cambió el curso de la conversación y ya no se dirigió a los fariseos y a los escribas, sino a la multitud y a los discípulos. Y en el verso 21 y el 22 dice, sintetiza el pensar de Jesús: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces no podemos seguir viviendo la vida cristiana bajo reglas y normativas tradicionales de hombres. La tenemos que vivir bajo los eternos principios de la palabra de Dios. No voy a entrarle a largas, le vamos a hacer como lecciones. No van a durar, yo creo,
más que a unos 15 minutos, pero voy a dejar unas tareas. 15, 20 minutos dependiendo del tamaño de la lección que vayamos, de cómo se vaya formando. Pero la tarea que te voy a dejar es, podrás vigilar tu vida y podrás darte cuenta si en algo de tu corazón está siendo tradicional, si acaso la oración se te hizo una tradición tan fuerte que si no la cumples sientes que eres un pecador a la hora exacta, que si no lo haces, o sea, ¿cuándo es el peso de una tradición? Cuando lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, aunque estés agotado, aunque le digas, ¿tú crees que Dios no lo entiende? Quisiera que esta semana valoraras adentro de ti qué cosas vives tradicionalmente ya como parte tuya sin que sean parte de los principios divinos. Quisiera yo que en esta clase pudieras captar este pasaje de Marcos 7 y ver cómo les habla a uno y cómo les habla a otros y cómo les habla a otros y luego cómo cautiva a toda la audiencia y les habla a todos y los conmueve. El Espíritu Santo quiere venir a hablarte a ti, a romper con todo lo que es tradicional en tu vida, para poder fluir en el siguiente nivel de reforma que Él quiere de ti. ¿Estás listo? ¿Estás listo para cambiar tu historia? ¿Estás listo para vivir una vida en el nivel y en el fluir que el Espíritu Santo quiere? Si es así, entonces golpea las tradiciones, búscalas y diles no más. Este no es un concepto correcto en mi vida. Yo los bendigo en el nombre de Jesús para que vivan la vida cristiana fluida que el Espíritu Santo quiere. Bye.